Amigos de Séptimo Cantón, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Nos encontramos con el senador de la República, Pavel Jarero, quien nos va a dar a conocer una serie de actividades que ha venido llevando en redes sociales. Lo hemos visto muy activo, siempre muy puntual con algunos temas que son tan mediáticos, pero también lo vemos con la gente y creo que es lo importante de un político que esté cercano con la población. ¿Cómo está usted? Muy bien, Gabriel, me da mucho gusto volvernos a encontrar. Y bien, como tú lo comentas, pues mira, terminamos el periodo de sesiones ordinario, estamos en receso legislativo, pero es importante decirlo que antes de concluir el periodo ordinario de sesiones en el Senado de la República, tuvimos un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional y nos encargó mucho que pudiéramos aprovechar en estas semanas, en estos meses de periodo de receso, pues regresar a los territorios y platicar con las amigas, los amigos, los militantes sobre la necesidad de defender la soberanía nacional y cuidar la transformación que hemos ido construyendo desde la victoria del pueblo en 2018 con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues han sido semanas intensas de estar en los territorios, de platicar con la militancia, pero también pues de atender gestiones, de realizar otras actividades que nos permitan pues tener este contacto directo con la población. Precisamente, senador, hace unos días salió una imagen en la que usted se encuentra, digamos que con alguna de las aspirantes a por lo menos coordinar los esfuerzos de Morena con miras al 2027. ¿Esto significa algún tipo de adhesión, de simpatía o es compañerismo? ¿Cómo lo podemos, A ver, más o menos te platico para que tengas a la ver, película completa. cómo lo A traducimos? ver, hace unas semanas estuvo acá en Nayarit la presidenta nacional, Ariadna Montiel, estuvo Citlali, que ella también está encargada del proceso de coaliciones de cara al proceso electoral del 2027 como representante de nuestro partido. Estuvo también el coordinador de la circunscripción, que es el senador, bueno, ahora diputado federal Ricardo Monreal, y tuvimos un encuentro con quienes hemos planteado la idea de aspirar al cargo de coordinar los trabajos de la transformación. Ahí un tema principal que se planteó fue precisamente el de llevar a cabo asambleas que el partido está convocando. Y en ese sentido hicimos el compromiso, que fue un planteamiento de la dirección política, de que diéramos muestras unitarias y que pudiéramos participar, ¿no? Entonces yo sé que, bueno, hay en estos tiempos mucha rumorología, pero lo que dice la imagen es, pues, compañeros del partido que estamos participando en una asamblea, que es una asamblea en defensa de la soberanía nacional, y eso es fundamentalmente, ¿no? Y vamos a seguir asistiendo, hay que decirlo, Así es. porque el partido pues es de todas, de todos, y además hay algo importante que yo quiero puntualizar. A la gente le gusta vernos juntos, a todos, quienes somos dirigentes del partido de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, todos los fines de semana habrá asambleas convocadas por el partido, y yo creo que lo que hay que correr la voz es que todo mundo pueda estar participando. Porque además el tema principal, insisto, pues es la defensa de la soberanía nacional. Ajá. Esa es la tarea principal en este momento que nos ha encargado nuestro partido. A ver, senador, entonces lo mismo podemos verlo usted a lo mejor el día de mañana, por así decirlo, con Héctor Santana, la misma fotografía,
Bueno, con esta mujer. con Héctor Santana sí va a la asamblea. Bueno, O sea, con todas y todos o los sea, no hay ningún que problema, ¿eh? participen, Claro. ¿no? Porque creo que si tenemos claro, y esto fue algo que se platicó ahí en la reunión con los dirigentes, yo, por ejemplo, Gabriel, les decía a los dirigentes, yo quiero ser coordinador de la transformación de cara al proceso electoral y me imagino ayudando a consolidar la transformación, pero en el país y en el diseño de país que estamos construyendo todos los días. No me imagino sirviendo a otros intereses de países extranjeros, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo principal? Defensa de la soberanía nacional. ¿Qué significa defensa de la soberanía nacional? Significa que nuestros pueblos tienen el derecho de autodeterminación, que no haya intromisión extranjera, que no haya injerencia, que seamos los mexicanos y nuestras instituciones los que resolvamos nuestras diferencias que podamos tener, ¿no? Entonces es defensa de la democracia, es defensa de la soberanía nacional y es que participen todas y todos. ¿Qué parte me preocuparía? Que no se entienda esto que te estoy platicando. O sea, que nos ganen nuestras agendas personales, y yo sostengo que lo más importante es cuidar el interés colectivo en el país, consolidar la transformación, cuidar el legado de Andrés Manuel, ayudar a la presidenta Claudia, y si en ese andar se dan las condiciones para seguir ayudando al movimiento, pues entonces nosotros levantamos la mano. No te vas a ir de Morena si no resultas de alguna forma u otra con la confianza en el formulario que están por ahí planteando. O sea, tú no te ves en otro proyecto político. No, imagínate. El otro día hacía una actualización de datos. Tengo 32 años participando en política. Y me ha costado mucho construir esto que hoy le llega a millones de mexicanos y le da felicidad al pueblo. O sea, esta construcción de este nuevo andamiaje constitucional que luego se traduce en políticas públicas que benefician al pueblo. Entonces imagínate que pudieras tú anteponer un interés personal por un interés general. Eso no pasa por mi cabeza. Pero yo diría también algo, Gabriel, que eso es importante. Sí. Yo espero que todos los demás digan lo mismo. O sea, si eres tú, yo te ayudo. Si soy yo, me tienes que ayudar. O sea, no hay espacio para que te abras y te vayas. Creo yo que serías un ingrato con este movimiento que nos ha dado la posibilidad de encabezar tareas, de que nos dan encomiendas y de que esas encomiendas se traducen en felicidad para el pueblo. Una pregunta muy ingenua, Pavel, pero ¿entre ustedes llegan a platicar? Digo, yo sé que a veces no hay química con algunas personas, pero ¿sí llegan a platicar algunos temas o no hay cero comunicación con algunas personas? No, fue muy buena la plática que tuvimos. Además, a lo mejor pocos dicen esto porque, bueno, guardan mucho las formas. Pero algo que hay que decirle a la gente es que fue una buena reunión. O sea, No hubo confrontaciones. De todas y de todos, tuvimos la posibilidad de plantear algunas preocupaciones, plantear algunos temas que desde tu agenda son importantes, que era importante compartirlos con los dirigentes. Yo, por ejemplo, decía algo que me parece importante. Si la relación de México y Estados Unidos es compleja, entonces creo que hay que cuidar mucho el proceso. ¿En qué sentido, Gabriel? En el sentido de que yo se lo expresé a la dirigente nacional. Si yo tuviera una duda pequeña, por pequeña que fuera esta, en términos de mi trayectoria, yo no participaría en el proceso. Porque entonces pondrías en riesgo todo el
proyecto general. Porque si tú te fijas, pues la narrativa de la oposición es una narrativa donde hay una acusación sin prueba, pero te acusan de delincuente, narcotraficante, ¿no? Antes la narrativa eras comunista, ¿no? Era rojillo. Eras rojillo. Y yo vacilo un poco cuando estoy platicando con los compañeros, pero les digo, si aquí alguien se pareciera a Osama Bin Laden, pues dirían que fuéramos terroristas, ¿no? O sea, es la narrativa del PRIAM. Y es la narrativa también de sectores duros del gobierno de los Estados Unidos. Pero entonces, ¿cuál sería la posición de un dirigente responsable? Cuidar tu conducta en términos de no tener vínculos con nada que después pueda generar un problema mayor al movimiento. No a ti en lo personal, sino al movimiento político que formas parte. Y eso es importante, ¿no? Entonces, Claro. eso yo sí lo puntualicé en la reunión. Entonces, yo no me voy a ir. O sea, yo digo, si las condiciones no se dan, yo voy a mantenerme porque tengo principios, porque creo en el proyecto, porque me ha costado mucho construir este movimiento desde mi trinchera. Pero yo pediría lo mismo. Entonces, es importante que no se prioricen las agendas locales, personales, aunque sea legítimo, cuando la tarea principal es la soberanía del país, porque si no, entonces, pues, ¿qué vas a gobernar? No va a haber país, Claro. así como lo conocemos ahora. Y entonces, ese es un tema muy importante que desde ahora, pues yo creo que es importante y era importante ponerlo en la mesa. Si hay un espacio, por mínimo que sea, pues yo no me apunto. Entonces, ¿qué ponemos a disposición? Nuestra trayectoria pública, nuestras encomiendas que se nos han dado y cómo nosotros hemos cumplido puntualmente con un modelo que pensábamos desde hace muchos años y que a partir de la victoria electoral del 18 y con la ratificación en el 24, o sea, primero con AMLO, ahora con la presidenta, con la confianza del pueblo, lo estamos construyendo todos los días. Bueno, para finalizar, te saludaste con todos. Con todos. Hay que decirlo, todos se saludaron de beso y abrazo. Todas y todos. Muy bien. O sea, eso es nota. Eso. O sea, no hubo acá duelo Esa de es nota. cuchillos O ni sea, nada. el día que nos reunimos con la dirección política del movimiento, Ajá. todas y todos se saludaron de beso y abrazo. Muy Entonces es importante, no hay y no debe de haber conflicto. Yo apuesto a la unidad. O sea, si hay unidad, hay victoria. Si hay división, la división, fracaso, crisis, derrota. O sea, yo priorizo la unidad. Eso es importante decir. Pasando a uno de los temas muy importantes en nuestro país, tiene que ver con una campaña mediática en contra de nuestra presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Hay que decirlo, sí es una campaña, es una campaña que va más allá de lo político, va en lo personal. Obviamente, pues también sabemos que quienes están del otro lado, bueno, son intereses empresariales muy fuertes, vinculados también con países extranjeros, todos sabemos. Hay cosas que se tienen que trabajar, obviamente, en nuestra presidenta de la República, pero ¿tú cómo lo ves? Esta campaña tan mediática, tan hiriente, que va más allá, obviamente, de la investidura A presidencial. ver, yo diría, hay un reacomodo, Gabriel, del mundo. Hay una lucha por la hegemonía. Y el país que históricamente ha sido en los últimos tiempos hegemónico, ve en otras economías una disputa. Y entonces recurre a una estrategia de endurecer su postura. Y entonces, por eso, la amenaza a Dinamarca de apropiarse del territorio de Groenlandia,
Por eso el conflicto en Medio Oriente, la guerra con Irán, o sea, Ucrania, Rusia que también. son regiones estratégicas Claro. para el comercio mundial. La sustracción del presidente Maduro en Venezuela, la intervención en Colombia, en Perú, en Argentina, en estrategias digitales para enfrentar a la izquierda en procesos político-electorales, la amenaza y el endurecimiento del bloqueo económico contra Cuba. Y bueno, nosotros no estamos, o sea, tenemos frontera con los vecinos del norte y entonces hay un endurecimiento, ¿no? Entonces, insisto, hay sectores duros del gobierno de los Estados Unidos. Así es. Y pareciera que hay pues esa alianza con los grupos de conservadores que ante la incapacidad de ganarte en el terreno electoral recurren a estas campañas digitales, hay bots, o sea, hay una estrategia que en el fondo lo que busca es que se genere miedo, Gabriel, porque cuando hay miedo, tú lo sabes muy bien, el elector se aleja de la fuerza política. Y aquí en México ya tenemos un antecedente, ya lo vivimos en 2006. Las campañas de que AMLO era un peligro, finalmente sí causaron un efecto en ese entonces. O sea, fueron tan intensas, pero yo quiero decir algo, y esto es para la gente. Se vive en democracia en México como nunca antes. No hay un solo periodista detenido, encarcelado, por decir lo que su libertad puede decir. Hay una televisora que yo entiendo, pues están muy enojados, porque los obligamos a pagar impuestos. No pagaban impuestos desde 2008. Y lo curioso es que utilizan una concesión del Estado mexicano y la siguen utilizando. O sea, si esto fuera un país autoritario, no acudiría el dueño de esa televisora a ver un partido de fútbol de inauguración del Mundial. ¿Niegas entonces que somos un régimen totalitario como muchos lo Pues quieren no, dibujar? porque como nunca se vive en democracia. O sea, esta libertad que se tiene, cualquiera puede decir, comentar, expresar lo que en su libertad cree. Pero evidentemente también, Gabriel, hay un aderezo que es este vínculo con los sectores duros de los Estados Unidos y que hay un intento por rompernos Así es. la mayoría calificada. Claro. Y este es otro elemento importante. ¿Qué sucede si la oposición nos rompe la mayoría calificada? Nos rompe la posibilidad de seguir haciendo cambios constitucionales. Y no es un tema menor, porque hoy las pensiones de los adultos mayores son producto de cambios constitucionales. Todo el paquete social que hoy llega a millones de hogares en el país es resultado de esas reformas constitucionales. Que hoy el trabajador vuelva a tener la posibilidad de tener vivienda propia es porque en las reformas de las épocas del PRI y del PAN modificaron la Constitución, impidieron que el Infonavit construyera vivienda para los trabajadores, le dieron la concesión prácticamente a las empresas constructoras privadas. Nosotros regresamos la esencia para que el Infonavit vuelva a construir vivienda para los trabajadores. ¿Y de calidad? Y te pongo otros ejemplos. Esas reformas constitucionales hoy le dan a los pueblos originarios que sean sujetos de derechos, tener asignado un presupuesto para que atiendan sus comunidades, que lo administren ellos. O sea, nosotros estamos confeccionando un nuevo modelo que busca que haya justicia, que haya bienestar, que haya felicidad para el pueblo. Tiene una esencia fundamental, la redistribución del presupuesto público, y eso lastima a los grupos de conservadores, porque pasa por quitar privilegios.
Entonces, ¿qué es lo que hay en juego? También hay que decirlo, los recursos naturales. Sigue siendo el petróleo necesario para que funcione el mundo. Claro. Y otros minerales también como el litio. Y nosotros tenemos descubrimientos en estados del norte del país, del litio, que va a ser en poco tiempo una fuente de energía para mover este país. Entonces, ¿por qué la guerra en Irán? El tema es petróleo. ¿Por qué es la guerra entre Rusia y Ucrania? Sigue siendo por el combustible. Entonces, nos habían vendido otra historia, pero creo que nosotros nos hemos conducido de manera correcta. Fueron decisiones acertadas las del presidente Obrador, es decir, recuperar las plantas que estaban destruidas para procesar petróleo y convertirlo en gasolina. Fue un acierto comprar la empresa de Deer Park para refinar también, y fue un acierto construir una refinería, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque todavía el combustible sigue siendo parte importante de nuestras fundamental vidas para que el país esté avanzando, y es todavía este petróleo el motor de la economía del mundo, aunque muchos se nieguen a reconocerlo, ¿no? Entonces, yo creo que hay toda una narrativa y se palpa mucho en la red social. Unas campañas tremendas, tensas, pero tú pones palabras y los algoritmos los reconocen y se lanzan contra la publicación. Así es. Yo quiero comentarte algo, Pavel, y quiero que el público también se dé cuenta de ello. En mi caso particular, yo fui muy crítico en el tema que tiene que ver con el Poder Judicial y con otras reformas impulsadas por tu partido. Sin embargo, yo nunca recibí ningún tipo de reprimenda, ningún tipo de situación. Yo te lo he comentado, lo que no estuve de acuerdo y no estoy de acuerdo, pero también hay algo para la reflexión. El vasallaje al que llegó Venezuela es un espejo en el que no queremos mirarnos como mexicanos. No, pues imagínate, yo por eso decía, ¿no? Desde el principio, aspiras tú a gobernar, claro, a ayudar, pero en el diseño de país que estás construyendo. Entonces, imagínate que tú seas autoridad y que le tengas que rendir informes a un gobierno extranjero, ahí nosotros no nos vemos. Por eso insisto mucho, es importantísimo cuidar el proceso, cuidar el país, porque es evidente que van a seguir lanzándose contra el movimiento, contra la presidenta, claro, porque es parte, pues, de su carta. Y yo decía algo en el Senado, Gabriel, desde ya hace muchos meses. Así es. La oposición quiere que le vaya mal a México para que a ellos les vaya bien. Es que ese es un grave problema, ¿no? Ese es un tema fundamental a entender. O sea, yo quiero que tú estés mal, pero el problema es que si México está mal, estamos mal los mexicanos. Claro. Y los mexicanos, allí no hay colores partidarios. Entonces, esa apuesta de la oposición es lamentable. Yo diría incluso es muy miserable. O sea, porque tú puedes tener diferencias y puede darse la lucha política. Eso es democracia. Claro, es lo que estamos platicando. Y el pueblo decide. Y te lo dice alguien que durante más de 30 años ha luchado en este movimiento. Y el grueso de esos años fuimos oposición. Pero no hay una declaración, una sola, que ubiques que nosotros le hayamos deseado mal al país. No, la lucha política se da contra los políticos, contra los partidos. Pero hoy están descompuestos y me parece muy grave. Pavel, algunos otros temas que tengas por ahí, que nos quieras comentar, que quieras comunicarle al público que nos está observando. Sé que tienes muchas actividades. Pues mira, está hoy la conferencia de la presidenta nacional de Morena. Va a salir la convocatoria seguramente en las próximas horas. Nosotros vamos a hacer nuestra
solicitud de licencia a nuestro encargo en el Senado de la República. Nos vamos a inscribir al proceso interno y seguramente en las próximas semanas vamos a visitar los municipios, vamos a ir a tocar las puertas, vamos a pedirle la confianza a los militantes para que una vez que pase ese proceso, pues ya la dirección política pueda decidir. Yo creo que como la primer quincena de agosto, quiénes serán los coordinadores, las coordinadoras de la transformación en todo el país. Y entonces yo digo que la tarea principal, una vez que se determine eso, pues va a ser seguir organizándonos, pero algo fundamental, seguir construyendo lo que AMLO decía, la revolución de las conciencias. ¿Por qué? Porque es fundamental el cambio de la mentalidad y de comprender lo que estamos construyendo todos los días. Entonces, digamos que esa es la ruta que viene. Nosotros nos hemos preparado pues toda una vida, Gabriel, pues tú y yo somos amigos desde hace muchos años y yo estoy listo, muy tranquilo. A veces me dicen que... Y no me has quitado la amistad a pesar de no coincidir contigo. Y me dicen, ¿por qué estás tan tranquilo? ¿Por qué? Porque yo creo que han sido muchos años, hay una trayectoria, hay un comportamiento en la política, hay una lealtad al movimiento y hay un conocimiento sobre la situación actual que nos hace sentir tranquilos. Esperemos ya la decisión de nuestro partido y a seguir trabajando todos los días y no olvidar nunca que nuestra misión es cuidar el legado de AMLO, ayudarle a Claudia y lograr la felicidad del pueblo. Última pregunta. Sí. Y quiero que la pienses muy bien, porque va a ser con la que nos vamos a ir. ¿Qué te diferencia de Yasmín, de Héctor, de Geraldine, de Adam, quizás hasta de Fugio, porque son los que en este movimiento han expresado su voluntad de querer encabezarlo? Pero ¿qué te diferencia de cada uno de ellos? Son estilos distintos cada uno. Yo, la verdad, lo respeto a todos. Y voy a contestarte algo que platiqué en la reunión con los dirigentes. Les dije, todos los que estamos aquí con el interés, formamos parte de una nueva camada de dirigentes políticos en Nayarit. Los que estamos aquí ya hemos coincidido. Pudimos haber estado en otra trinchera, pero en este momento tenemos una coincidencia. ¿A qué hacía yo referencia, Gabriel? A que hay una camada de dirigentes políticos que está concluyendo su paso por Nayarit. O sea, jugaron un papel muy importante, les tocó tomar decisiones públicas, pero cuando yo digo que hay un relevo generacional, es porque además todos somos, yo soy el viejo de la danza, tengo 48 años, y de ahí para abajo hay gente muy joven que está entre los 30, 35 años, hay unos un poco más grandes, 35, 40 años. Entonces yo digo, esta es una nueva camada de dirigentes. Entonces va a quedar, vamos a demostrar de qué estamos hechos. Entonces yo a todos los respeto, porque insisto, ¿no? Si me toca tomar el bat, pues yo quiero que me ayuden. Te arropen, obviamente, Sí, ¿verdad? sí, o sea, es política. O sea, no hay que tirarnos al río, pues. Es política. Bueno, claro. Y vamos a tener una tarea titánica, Gabriel, porque el gobierno no es una tarea fácil. O sea, el gobierno cada vez
se ha hecho más complejo. O sea, todo, la administración de recursos, la toma de decisiones. Entonces, ¿qué va a ayudar? Creo yo, pues nuestras historias. Yo digo, me tocó ser alcalde en una época muy complicada. Había un gobernante de un partido distinto. Sé qué significa ser oposición en el Congreso local. Sé también qué significa ser mayoría en el Congreso federal. Sé también qué es atender la mejor oficina que tuvo el presidente Obrador, la de bienestar, y tener al mando El palpar las un necesidades, claro. paquete muy grande de apoyos sociales, una gran cantidad de servidores de la nación. Y sé también que es ahora estar en el Senado de la República, y sé que se siente dictaminar todas las reformas constitucionales prioritarias del Plan C y las prioritarias de la presidenta Sheinbaum en estos casi 2 años que vamos a cumplir en septiembre. Entonces, y antes de eso, Gabriel, una militancia de toda una vida. ¿Tu papá? O Yo recuerdo a sea, tu papá. que vienen de la izquierda. Claro. Entonces yo creo que, pues eso me hace sentir tranquilo. Creo que hemos cumplido y estamos listos. Y hay que apuntarnos, hay que ir a platicar con la militancia y hay que esperar la decisión del partido. Muy bien, Pavel, pues muchísimas gracias por Al esta contrario. oportunidad que nos das y seguramente que vamos a platicar en otra ocasión. Va a ser el Claro. escenario totalmente distinto, pero de verdad te agradecemos esta apertura que tú tienes y te vuelvo a repetir y le digo al público, Pavel es un político que no pierde amistades por temas políticos. No. No sé si me explique el auditorio, mucha gente pierde amistades por temas políticos. Sí. Él, a pesar de su investidura, siempre ha demostrado tener dos cosas distintas. Todo es transitorio. Claro, así es. Así que esta vida sigue y hay que seguir Y hay que decirlo, con amigos. Y Pavel amigas. no se acaba, porque muchos fatalistas señalan que Pavel ya no obteniendo, a lo mejor supuestamente la coordinación, se acaba su carrera. Le quedarían todavía 3 años como senador de la República. Sí, 4. 4 años, bueno, le queda mucho tiempo a Pavel en este tema político y esto no se acaba hasta que se acaba. Sí, como en el argot de béisbol. Vamos hasta el último out. Bueno, gracias, Pavel. Gracias.